¿Qué tal todos? Mucho gusto. Yo soy Andrea Ostroviak de Solution Box. Yo veo toda la parte de HPE y Aruba para la región Centroamérica, Caribe y Caribe inglés. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. La verdad que esta es una serie de entrenamientos que vamos a estar teniendo y la idea es pues que ustedes estén cada vez más empapados de las soluciones. Por favor, cualquier pregunta que tengan, interrumpan, levanten la manita o pónganla en el chat. Yo voy a estar ahí pendiente para que Jason nos pueda ver. Y pues para no hacer más larga la espera, pues los dejo con Jason Borbón. Él es de la marca de Aruba directamente y él nos va a estar apoyando hoy con la charla. Listo. Vale, Andrea, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jason Borbón, Business Developer para el área de MSA en lo que es el portafolio de Ronri Enterprise. Como decía Andrea, esta es la primera sesión de una serie de sesiones que vamos a tener de entrenamientos comerciales. Esta inicial es un poco más de, digamos, de portafolio enfocado a inteligencia artificial. Y luego vamos a tener una segunda sesión que es un poco más enfocado a clínica de ventas, es decir, cómo tomas toda esta información y la conviertes como tal en oportunidades pues, con los diferentes clientes. Am, entonces, bueno, para iniciar, aquí les tenía un código QR. Esta presentación, digamos que ha sido construida con diferentes presentaciones que tenemos allí en material que está totalmente disponible para ustedes como partners. Cualquier persona que tenga acceso al Partner Portal tiene acceso a esta información. Entonces, pues si alguno quiere tener la presentación al final, la idea es que lean el código QR. Hay un pequeño formulario allí donde les solicitamos su correo y a las personas que coloquen allí su correo, pues al final les enviamos esta presentación. Esta es la sesión número 1. Listo, entonces nada, para iniciar, les voy a dar 15 segunditos por si alguno quiere leer el código, pues para enviar la presentación al final y ya iniciamos. Listo. Bueno, entonces iniciamos. Esta primera parte es un poco más enfocada a entender cuáles son esos desafíos importantes que tenemos en las redes y cómo podemos suplirlos desde las diferentes soluciones, ¿no? Entonces, la primera afirmación que hacemos allí es básicamente que gestionar una red no es nada fácil, que los clientes se enfrentan en su día a día o en su trayectoria empresarial a muchos desafíos y aquí vamos a ver algunos muy puntuales que ya vamos a resolver. Entonces, por un lado, está el tema de escalabilidad y velocidad que está aumentando como tal en las redes. Y ahí hablamos de que el 90% de digamos, de los problemas que se presentan en la red muchas veces son por errores humanos. Es decir, cuando tú metes mal el dedo en la administración, generas unos errores allí y generas indisponibilidad. Y en la mayoría de los casos, solucionar esos inconvenientes es bastante complicado si no se tienen las herramientas adecuadas y eso nos puede llevar hasta un 30% más del tiempo debido que deberíamos tener pues, para solucionar cualquier inconveniente, ¿vale? El segundo reto muy importante es el peligro en que están expuestas los diferentes core de negocios de nuestros clientes. Allí hablamos de que en un estudio que hizo Gartner hace unos meses, hablaba de que por cada minuto que la red de un cliente a nivel general, en promedio a nivel global, está por fuera, puede generar pérdidas de hasta $5.000 en los ingresos del core de negocio. Recuerden, ese es un número bastante importante. Imagínense $5.000 por cada minuto que la red esté indisponible. Y lo siguiente es las brechas de seguridad que se generan pues, con las tecnologías legacy. Cuando no tienes una tecnología actualizada, hay unas ventanas ahí muy fuertes de seguridad que eso al final a los clientes a nivel mundial nos pueden dar 3,86 millones de dólares en todo el mundo tener esas brechas allí abiertas de seguridad, ¿vale?
Esos son como los tres desafíos principales a nivel gestión de red. Pero vamos a ver esto cómo afecta o cómo son esto un poco más tangible en ese día a día del operador de red, que es la persona que está frente a la administración de las diferentes redes de nuestros clientes. Entonces, por un lado está que por lo general los administradores de red tienen que administrar toda la infraestructura desde el borde, pasando por el campus data center hasta la nube. Y tiene unos desafíos allí bastante importantes, ¿no? Entonces, a nivel infraestructura, tenemos muchas interfaces que operar, de 4 hasta 15 herramientas diferentes. A nivel configuración y despliegue, hablamos de que el 80% de las organizaciones tienen escasez de habilidades técnicas, es decir, no tenemos especialistas allí, sino es una persona, unos conocimientos básicos, que sabe de todo un poquito, pero no es especialista, entonces tiene escasez de habilidades técnicas. Luego tenemos también un tema de seguridad, donde en muchas organizaciones, 4 de cada 5 identifican dispositivos en algún momento que no han sido instalados, no hacen parte de la infraestructura, o sea, tienen unas brechas de seguridad importantes. Los siguientes en temas de actualizaciones, el 91% de los clientes, o sea, de los clientes de nuestros clientes, por decirlo así, evitan las organizaciones con una red obsoleta. Es decir, cuando tú le vendes una infraestructura a un cliente, ese cliente es proveedor de alguien. Todas las compañías a nivel mundial son proveedores de algo, proveen algún servicio en especial y los clientes de ellos evitan esas organizaciones que tienen tecnología obsoleta. Digamos, para un ejemplo que les pongo ahí un poco más tangible, por ejemplo, me pasó a mí cuando fui a trabajar con un banco, una tarjeta de crédito, y ese banco, aunque tenía muy buenas tasas en temas de intereses y demás, a nivel tecnológico estaba quedado. ¿Qué error tenía? Que básicamente no tenían una metodología de pago digital para pagar las cuotas de la tarjeta. Entonces me decían, venga, yo le paso la tarjeta, tiene muy buenos beneficios, pero cuando usted le toque pagar la mensualidad, tiene que ir a la oficina, hacer la fila y poder pagar, ir a un cajero y físicamente pagar. Entonces, esa fue digamos que, una variable importante de que yo preferí pagar un poco más de intereses en otro banco con otra tarjeta que sí me ofrecía pagar digitalmente, que no este banco que tenía una tecnología obsoleta. Entonces, para que se lleven una idea de ese concepto. También hablamos de que el 75% de las compañías dedican bastante tiempo, hasta el 50% de su tiempo, solucionando inconvenientes. Eso es mucho, mucho tiempo. Es decir, el área de TI está dedicada a apagar incendios. Y por último, el tema de administrar las políticas. Hablamos de que cuando tienes una infraestructura muy grande, muy robusta, administrar esas políticas de red, si no tienes unas herramientas adecuadas de gestión, se vuelven manejables o te consumen mucho tiempo para poderlas tener alineadas y tenerlas al punto que necesitas, o simplemente llega un momento donde son demasiadas, tienes que dejar de aplicarlas de la forma adecuada y ahí empiezas a generar brechas de seguridad, empiezas a generar indisponibilidad en la red, algunos riesgos en temas de optimización de red, etc. ¿Vale? Entonces aquí viene la gran pregunta y es cómo atendemos estas dificultades o estos desafíos que tiene el área de TI en el día a día. Entonces hablamos desde HP Arduino Networking, de tres capacidades principales que ya las vamos a ver un poco más en detalle. Entonces hablamos de conectar, automatizar y proteger. Entonces a nivel infraestructura, hablábamos de que teníamos muchas interfaces. En HP Aruba Networking tenemos una sola interfaz que se ve todo. A nivel configuración y despliegue que teníamos falencia en esas habilidades técnicas, el área de TI, HP Aruba Networking ofrece una administración que facilita como tal esa gestión, que maneja unos lenguajes de manera natural, que es mucho más fácil interpretarlos y no necesitamos tener el mega experto certificado con 20 años de experiencia para que pueda administrar una infraestructura Aruba. En temas de seguridad, pues tenemos una visibilidad de todo lo que tenemos conectado en la red. En temas de actualizaciones, podemos hacer actualizaciones en caliente y mantener siempre los últimos estándares en tecnología. En tema de solución de inconvenientes, este es súper fuerte. Hablábamos de que la mayoría de áreas de TI dedican mucho tiempo apagando incendios. Es normal cuando tienes una infraestructura desorganizada o no tienes las herramientas de visibilidad que tiene, digamos, un HP o Networking. Entonces, con una solución como la que tenemos nosotros, con Aruba Central, con las soluciones de sensores de experiencia, yo pude identificar mucho más fácil la causa raíz de los inconvenientes y solucionarlos inclusive
antes de que afecten a los mismos usuarios. O sea, antes de que un usuario le levante un ticket o un incidente al área de TI diciendo que algo está fallando, tú ya puedes haberlo solucionado o haber tomado medidas, ¿vale? Eso es lo que logramos con la solución de HP Aruba Networking, que básicamente somos redes impulsadas por inteligencia artificial que priorizan la seguridad. Llevamos 18 años consecutivos siendo líderes en el cuadrante de Gartner en lo que son infraestructuras de LAN y WLAN, lo que son redes cableadas inalámbricas. Y este es un mensaje contundente para los clientes que el chip, o más bien el mensaje claro que se debe llevar al final de este mensaje es seguridad de la inversión. Cuando un cuadrante de Gartner te tiene posicionado como los líderes allí, es básicamente porque ha hecho parte de la información que ellos han recolectado ha sido de clientes finales que ya están gozando de las diferentes marcas y diferentes tecnologías. Entonces, cuando un cliente toma un cuadrante de Gartner como base para hacer una selección de su tecnología, está garantizando que la inversión que va a hacer es una inversión segura, que su postventa va a ser bastante buena, no va a tener muchos incidentes, el tema de soporte está bien respaldado. Eso quiere decir estar allí en el cuadrante de Gartner y es importante pues llevar ese mensaje a los clientes. Entonces, volviendo al tema de las tres capas que veíamos ahorita, conectar, proteger, administrar y automatizar, digo, en conectar hablamos de que tenemos una infraestructura unificada. A nivel proteger es generar seguridad desde el perímetro hasta la nube y en automatizar es cómo mejoro la eficiencia como tal de la red, ¿no? Entonces eso lo llevas un poco más abajo, entonces hablamos de a nivel conectar, único panel de gestión, de redes cableadas, inalámbricas y lo que son redes de WAN. En protección es conectividad segura tanto para personas, aplicaciones, datos, dispositivos. Y en automatizar, pues es básicamente reducir el riesgo que se tiene por esa intervención manual y mejorar obviamente la velocidad y recomendaciones de manera proactiva en la red. ¿Vale? Entonces, llevando esto un poquito más abajo, o sea, estamos arrancando de lo alto y vamos bajando para entender como el alcance como tal, las diferentes soluciones que tenemos. Entonces, allá hablamos de una gestión de red sin interrupciones desde el borde hasta la nube, ¿vale? Entonces hay que entender bien ese concepto. Entonces, ese concepto básicamente es, cuando tú hablas del borde, el borde básicamente es donde se genera la data. Cualquier dispositivo de estos, un celular, una cámara, una tablet, un computador, una impresora, generan datos y esos datos por lo general corren sobre una aplicación, como cuando tú envías un WhatsApp, cuando escribes un mensajito de WhatsApp, estás en el borde, se está generando un mensaje que es un dato, ¿cierto? Se está corriendo sobre una aplicación que es WhatsApp y ese dato necesita que llegar al siguiente destino, ¿cierto? Que por lo general ahorita la tendencia es que la mayoría de aplicaciones y de datos vayan hacia la nube. Entonces por eso hablamos de el borde a la nube. Y básicamente lo que nosotros como HP Aruba Networking ofrecemos, ¿cierto? Es esa conectividad que sea simple, rápida y segura de lo que está allí en la mitad. ¿Cómo hago yo para llevar todo eso que tengo allí en el borde? Para llevarlo a su siguiente destino, que por lo general es la nube. Toda esa cajita negra que está allí es lo que es HP Aruba Networking. Conectividad simple, rápida y segura. ¿Listo? Y ahora vamos a ver, pues obviamente un poco más de detalle de las diferentes soluciones que tenemos allí. Entonces, por un lado hablamos de la primera capa, que es la capa de acceso, es donde se tiene ese primer contacto con la infraestructura. Entonces, allí vas a encontrar toda la parte de física, que son equipos de Wi-Fi, equipos de switching, de todos los colores y sabores, porque en el cuadrante de Gartner una de nuestras fortalezas es manejar un portafolio bastante robusto. Tenemos muchas referencias que se adecúan a la necesidad de cada uno de los clientes. Nosotros somos como su sastre de tecnología. Entonces dime qué necesitas, cuál es tu necesidad y te diseño una solución de acuerdo a esa necesidad, ¿vale? Entonces tenemos equipos a nivel Wi-Fi, indoor, outdoor, de diferentes capacidades, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, equipos outdoor ruggerizados para esos escenarios que son muy hostiles, equipos con antenas internas, externas, sectoriales, omnidireccionales, todo un portafolio bastante completo para adecuarnos fácilmente a la necesidad de nuestros clientes. Y a nivel switching de acceso, estamos hablando de los switches de acceso a esa primera capa, pues también tenemos un portafolio bastante grande, ¿no? Capa 2, capa 3, con PoE, sin PoE, con fibras a 1 GB, 10 GB, cores a 1 GB, 10 GB, equipos hasta 40 GB, 100 GB. Tenemos todos los sabores posibles también allí en la capa de acceso. Luego de que logramos conectar esos dispositivos que están en el borde de esa primera capa de acceso, es necesario darle seguridad.
Entonces, seguridad es cómo hago para que esas conexiones, esas operaciones que se están haciendo allí sean seguras. Entonces, manejamos una solución que se llama, a nivel tecnología, se llama un control de acceso a la red. Garantizar que cada dispositivo que estamos conectando a la red tenga el acceso que ese dispositivo necesita, ni más ni menos. Ni menos pues porque va a quedar corto en accesos, ni más porque puede ser un riesgo de seguridad. Y ese control de acceso a la red para nosotros se llama ClearPass. Es nuestra solución de control de acceso a la red, ¿vale? Luego de ello, la siguiente capa que interviene allí es toda la parte de Core y Data Center. Es decir, todos esos datos que estás conectando allí en el acceso, lo que acabamos de ver en los switches y los access point de entrada, de acceso, necesitan enviar toda esa data y centralizarla, y eso va a unos equipos un poco más robustos, que es cuando hablamos del core y del data center. Entonces allí ya son equipos mucho más robustos, con fibras de hasta 50, 100 o hasta 400 gigas en lo que es data center, con soluciones muy enfocadas a este tipo de necesidades, ¿no? Luego hay una siguiente capa, que es el tema de gestión. ¿Cómo administro todo eso que está allí abajo de manera inteligente? Entonces, cuando entra nuestra solución de gestión en nube que se llama Aruba Central, que permite tener inteligencia artificial, y lo que vamos a hablar ahorita un poco más al detalle, cómo esa inteligencia artificial me ayuda a administrar todo eso que estamos viendo allí abajo, ¿cierto? Todos los equipos que están allí abajo, todos esos usuarios, todas esas aplicaciones, toda esa data, pero de manera inteligente, sacándole provecho a la inteligencia artificial, que es una herramienta latente, pues, en nuestro día a día, ¿no? Luego de ello, si necesitas hacer conexiones ya hacia Internet o entre diferentes sucursales, hablamos también de soluciones de SD-WAN. ¿Cómo hago para optimizar esos enlaces que van hacia Internet o esos enlaces que van hacia otras sucursales ubicadas geográficamente en diferentes ciudades, por ejemplo? Entonces hablamos ya como tal de SD-WAN. Y también hablamos de nuestra solución de SASE, que SASE básicamente es la unión de lo que es SD-WAN con el SSE, que es el servicio seguro en el borde. Hay algo interesante acá en estas soluciones que planteamos acá, y ahorita les voy a contar un poco más de detalle las rutas, y es todas estas soluciones son, por decirlo así, son independientes, no dependen una de la otra para poderlas posicionar en un cliente. Y eso es muy bueno en nuestras conversaciones con los clientes, porque muchas veces tú llegas donde un cliente a venderle Wi-Fi y él dice, no, acabé de comprar el Wi-Fi 6 hace como un mes. Y ya tú cierras la puerta y te vas triste para tu casa o para tu oficina porque no vendiste, no. En estas soluciones que estamos hablando aquí, todas son independientes. Si ya tienes el Wi-Fi, puedes venderle switch. Ya tiene Wi-Fi switch, le puedes vender seguridad, le puedes vender diferentes formas, y ya vamos a ver esas rutas como tal de venta, ¿vale? Vamos a ver acá un segundo. Voy a ver el chat, si de pronto hay de pronto alguna duda, pregunta, veamos el chat. No, listo, vamos bien. Me voy a pasar otra vez aquí a la presentación. Listo. Listo, eso es básicamente lo que es HP Aruba Networking. Toda esa conectividad que está allí en el medio para llevar los datos del borde a la nube o del borde a su siguiente destino. Y ahora vamos a ver la potencia de la inteligencia artificial frente a toda esta infraestructura. Es decir, cuando tú hablas de un par de equipos, de pronto un switch, un access point es fácil de administrar, de gestionar y demás, pero cuando tienes una infraestructura más robusta de 20, de 50, de 100, de 1000, de 2000 equipos, ahí es donde toma mucho sentido tener la inteligencia artificial que te ayude, pues, a hacer esa administración y gestión, ¿no? Entonces, ahí es donde salió un nuevo concepto que se llama inteligencia artificial para las redes, o inteligencia artificial for networking, enfocado a las redes, ¿no? Entonces, desde nuestra solución de tecnología, nuestra inteligencia artificial corre en nube mediante nuestra herramienta de gestión que se llama Aruba Central, y que acabamos de lanzar, bueno, acabamos, me refiero, hace un par de meses, esa nueva interfaz muy enfocada en el usuario. Entonces, ¿qué vamos a ver desde ese Aruba Central? Con inteligencia artificial enfocado a las redes inalámbricas, inteligencia artificial enfocado al switching, a la parte cableada, inteligencia artificial para las redes en temas de seguridad, e inteligencia artificial aplicada de acuerdo a las verticales de la industria. Uno habla de educación, de hotelería, de retail, y ya vamos a ver un poquito más cómo se consume eso, ¿vale? Entonces, digamos que hablar de inteligencia artificial, hablar de IA, es una conversación común en la actualidad. Tú lo escuchas por todo lado, IA, 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 pero básicamente ¿eso qué es, no? O sea,
cómo se entiende, cómo se explica la IA. Entonces, es importante entender cómo los diferentes conceptos que están alrededor de la IA. Entonces, uno habla de robótica, habla de aprendizaje profundo, habla de inteligencia artificial generativa, habla de redes neuronales, de chatbots que se ven mucho en las diferentes herramientas de las diferentes compañías a nivel marketing, en modelos de lenguaje grandes, que es el LLM básicamente, son lenguajes que se alimentan de unas bases de datos muy, muy grandes, conmutación con computación cognitiva, automatización, big data, realidad aumentada, modelos de lenguaje natural, que esto es algo muy importante que tenemos en Aruba Central. Entonces son muchos conceptos que corren allí en inteligencia artificial y vamos a ver esos conceptos puntuales, cómo le sacamos provecho en lo que ya es las redes como tal, ¿no? El networking. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial para las redes? Entonces hablamos básicamente de estos 5 conceptos principales. Machine Learning, que es autoaprendizaje, que las redes o la herramienta aprenda de la base de datos que se va alimentando semanalmente, ¿cierto? Hablamos de redes gestionadas o redes autogestionadas más bien. Hablamos de operaciones de red que corren con recomendaciones de la inteligencia artificial, de los resultados de ese análisis que hace la inteligencia artificial. Hablamos de redes basadas en intención, es decir, qué quieres hacer con la red y así mismo puedes diseñar como tal una serie de configuraciones. Y esto llevado, digamos, a un concepto un poco más aterrizado. Entonces hablamos de que básicamente la IA o las redes definidas por IA es un subconjunto de operaciones de red que nos ayudan a hacer más eficiente la descripción de la gestión de las redes. Es decir, cuando yo estoy gestionando la red, es entender mucho más fácil cómo funciona la red y cómo la puedo automatizar, ¿no? Y es algo interesante que se le puede sacar provecho desde el día cero, desde el primer día que implementas hasta el día 1000 o hasta los años posteriores a la implementación, ¿no? O sea, desde el momento cero puedes sacarle provecho y vamos a ver ahorita cómo logramos hacer eso con temas de optimización, ¿vale? Y algo también digamos que la inteligencia artificial enfocada a las redes está en Aruba, HP Aruba Networking enfocada en los que son lo que es la administración de redes cableadas inalámbricas y soluciones de SD-WAN, ¿vale? Entonces, entendiendo un poquito cómo ha sido como el crecimiento de la inteligencia artificial enfocada a las redes, hablamos de que en el 2023 tenemos un crecimiento como del 10%, pero de acuerdo a un estudio que hizo Gartner, esperamos que en el 2027 tengamos un 90% de crecimiento en lo que son las redes impulsadas por inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ese es como el concepto general y ahora vamos a entender pues cuáles son esos beneficios que tienes cuando trabajas con una red con inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Lo primero, analítica predictiva. Entonces, es poder analizar todos los datos de lo que ha sucedido en el pasado en diferentes clientes y pronosticar cuáles son los posibles errores o posibles inconvenientes que se pueden dar en la red antes de que ocurran. Eso es como tener un sexto sentido, ¿no? Entonces, yo correlaciono errores históricos y de acuerdo a eso puedo predecir, oiga, si yo no hago este ajuste aquí, es posible que se genere este tipo de error. Me estoy adelantando, estoy viendo de alguna forma el futuro, por decirlo de alguna forma. Gestión automatizada. Puedo automatizar tareas diarias de administración de red, como configuraciones, monitoreo, resolución inclusive de fallas. Puedo generar aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días la red puede ser cambiante, todos los días pueden haber diferentes incidentes, diferentes logs de eventos. La red puede aprender de esos nuevos datos al pasar el tiempo. Es decir, no dependo de una base que se quedó obsoleta de una base de datos de hace un año, porque hace un año los problemas que existían en ese entonces, comparados con los de hoy, ya son diferentes. Entonces necesito tener un aprendizaje adaptativo, que siempre esté aprendiendo de esos datos de la actualidad, del hoy, de ese entorno, de ese escenario que estoy manejando hoy en la red. Rendimiento de red, puedo optimizar las redes mediante el análisis de patrones de tráfico, es decir, puedo de alguna forma predecir, ¿cierto? Cómo va a ser los posibles inconvenientes, la posible congestión de la red y de acuerdo a eso generar ajustes dinámicos para mejorar el comportamiento como tal de la infraestructura. Y eficiencia operativa, pues básicamente en la medida que yo pueda automatizar ciertas tareas que pueden ser repetitivas y que las pueda generar de manera automática, estoy reduciendo los errores
que se pueden generar a nivel humano, ¿no? Por esos errores humanos que tú metas mal el dedo, que hagas una configuración mal, entonces reduces como tal los errores y obviamente facilita la posibilidad de tomar decisiones frente a la infraestructura. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ampliar? ¿Dónde tengo que reducir accesos? ¿Dónde tengo que generar una acción específica? ¿Vale? Esos son algunos beneficios que tenemos. ¿Cómo va a ver el cliente esto? ¿Cierto? ¿Cómo el cliente va a percibir o cómo vas a poder posicionar esos beneficios que tiene allí? Entonces, por un lado, hablamos de que cuando tienes una red gestionada o potencializada con inteligencia artificial, tú puedes mejorar hasta un 25% la disponibilidad de la red. Es decir, hay algunos escenarios que tu experiencia te dice que esa es la configuración más óptima, pero la inteligencia artificial tiene mucha más información y te dice, no, si haces este ajustico allí, puedes subir un 10% la capacidad de los equipos que se están conectando, por ejemplo. Entonces los datos nos dicen que tú puedes mejorar esa disponibilidad de la red hasta un 25%. Esto es lo que va a ver el cliente. Te voy a mejorar un 25% la disponibilidad de la red. Te voy a ahorrar hasta un 50% de costos de gestión operativa. Es decir, cuando la inteligencia artificial me empieza a ayudar a mí como operador de área de TI, ¿cierto? Operador de red, a identificar la causa raíz de los inconvenientes, a optimizar como tal la red con algunas recomendaciones que ya les voy a mostrar un poco más de detalle. Tú empiezas a liberarle el tiempo al área de TI. Ya no estoy todos los días apagando incendios, sino que antes de que genere un incendio, ya la inteligencia artificial me dijo, oiga, allá en la zona de salones del bloque A, hay un incidente ahí aislado, mire, esta es la información, deberíamos hacer esto porque si no se le convierte en un incendio. Estoy siendo predictivo, estoy ahorrando costos en gestión operativa porque ya no voy a estar 1, 2 o 3 o 4 horas apagando el incendio, sino que lo estoy corrigiendo inclusive antes de que ocurra. Y también va muy enfocado vuelve como al tema de reducir los falsos positivos, es decir, muchas veces esos errores que se cometen en la red eh, es muy difícil diagnosticarlos, encontrar la causa raíz de los inconvenientes. Entonces, con la inteligencia artificial yo logro identificarlos y logro reducir hasta en un 70% los falsos positivos, que al final el resultado de ello es que yo pueda tener un mayor porcentaje de disponibilidad de la red, ¿no? Que siempre esté disponible, que tenga los accesos que necesitan nuestros diferentes usuarios, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a llevar, digamos que a cómo lo hacemos. Entonces, básicamente hablábamos de esas tres capas ahorita: conectar, proteger y automatizar. Entonces, en conectar está toda la capa física, que eran los equipos que veíamos ahorita de manera general, a nivel switching, wireless, SD-WAN. Luego viene una capa de protección que me genera visibilidad, autenticación, autorizaciones, microsegmentación. Y luego viene una capa de automatización de cómo todas esas operaciones que están corriendo en las capas de abajo, logro que se vuelvan automáticas, que se hagan de manera automática. Todo esto gestionado desde nuestra plataforma de HP GreenLake for Networking, que ahí también es un mensaje a nivel corporativo HP. Nuestro principal objetivo es poder ofrecer infraestructuras que sean muy grandes, muy robustas a la medida de nuestros clientes, pero que sean muy fáciles de gestionar, que no sea un dolor de cabeza el tema de administración para nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, por eso hablamos de esa plataforma que se llama HP GreenLake for Networking, donde vas a poder gestionar las diferentes soluciones de conectividad que ofrece HP: el networking, el cómputo y el storage. ¿Vale? Entonces, cuando hago ese doble clic en esa infraestructura unificada, aquí hablamos de un concepto bien interesante, y es la telemetría que nos puede entregar la infraestructura. Es decir, todos los equipos que tenemos allí instalados abajo, los switches, los access point, las soluciones de Wi-Fi, de switching, las soluciones de 5G, las soluciones de SD-WAN. Todos estos dispositivos nos generan datos, nos generan datos de ahorro de energía, estado de salud de la red, métricas de cliente, insight de seguridad. Nos pueden reportar anomalías, nos pueden reportar inspección de paquetes para identificar aplicaciones, errores de red, métricas de tráfico. Mucha información es la que pueden generar estos dispositivos. Entonces, lo que yo hago es tomar toda esa data de telemetría que me arroja la infraestructura, la llevo hacia la nube, le meto inteligencia artificial
está centrada en el operador de red y de acuerdo a eso tomo esa información, la analizo y tengo unos resultados proactivos de lo que necesito hacer. Esta data que tenemos allí es el lago de datos más grande del sector como tal en tecnología. Tenemos más de 5 millones de dispositivos alimentando esa data diariamente. Obviamente son datos anónimos. Más de 2.000 millones de clientes conectados. Clientes se refiere a dispositivos finales. Más de 30 industrias o verticales que están generando esa información, ¿cierto? Entonces el mensaje allí es el lago de datos que tenemos, que nos puede generar telemetría de las diferentes infraestructuras, estamos aprendiendo de todos los clientes, de todos los escenarios posibles en el día a día. Entre más grande sea nuestro lago de datos, va a ser mucho más eficiente esas respuestas que nos puede dar la inteligencia artificial, ¿vale? Y el mensaje al final es mejorar o facilitar el día a día de ese administrador de red sin dejar de sacarle el provecho que se le puede sacar a una solución tan robusta como lo es HP Aruba Network, ¿vale? Ahora, llegar a esto no ha sido nada sencillo, no crean de pronto que esto es de un día para otro, que de un día el CEO dijo, bueno, vamos a meter inteligencia artificial y al otro día ya la teníamos, no. Esto ha sido todo un proceso. Y de hecho, nosotros estamos en cuadrante de Gartner por eso. Los líderes de cuadrante de Gartner son compañías que han tenido que hacer inversiones muy grandes para estar siempre a la vanguardia, siempre estar con esa visión del futuro de que viene desarrollando nuevas cosas. Y aquí está el ejemplo de ello, ¿no? Entonces, por allá en el 2016, Aruba adquiere la compañía Raza para optimizar la red mediante gestiones en nube e inteligencia artificial. Luego en el 2017 se adquirió Niara para el análisis del comportamiento como tal con IA. Y así se ha ido haciendo una serie de inversiones en el tiempo. Luego vino ClearPass Policy Manager, ClearPass Device Insight. Luego hablamos de los insights de clientes enfocados a sensores de experiencia. Ha sido todo un proceso, ¿cierto? Y al final del año pasado, en 2023, lanzamos esa herramienta New Central que cuenta pues con todas las bondades, todo ese desarrollo unificado que tenemos allí. Entonces ha sido todo un proceso de casi 10 años desarrollando, haciendo nuevas adquisiciones y más para llegar a lo que tenemos ahorita, a esa herramienta tan potente con inteligencia artificial como lo es Aruba Central. Pero bueno, ahí sí como dicen, el papel lo soporta todo. Y aquí les quiero mostrar un poco más de detalle listo, chévere la inteligencia artificial y más, pero realmente eso cómo se consume, cómo es en la vida real. Ya vimos los beneficios, ya vimos cómo el cliente va a percibir a nivel ingresos o beneficios monetarios con la ayuda de la inteligencia artificial, pero eso al final cómo se consume, cómo se ve en el día a día. Entonces aquí es lo que les voy a mostrar a continuación. Pues por un lado hablamos con ese asistente de búsqueda con inteligencia artificial. Entonces básicamente esto maneja algo básico que es librerías de lenguajes muy grandes que se alimentan de bases de datos bastante grandes, que en este caso muchas de esas bases de datos son propias de nosotros, diseñado específicamente para las redes para que se puedan entrenar. Entonces, tú simplemente ya no, antes tenías que conocer, no sé, tener las 3 4 5 10 certificaciones de Aruba para poder entender los conceptos o para poder identificar dónde hacer un movimiento, dónde hacer una configuración o cómo hacer una automatización. Con estos lenguajes o con estas bases de datos que desarrollan lenguaje, es mucho más fácil porque se está entrenando mediante estos lenguajes y la comunicación que tienes como tal con la interfase es mucho más sencilla, ¿vale? Está acondicionado con más de 3 millones de preguntas de red. Tú le puedes hacer preguntas directas y te va a contestar, cómo configuro un SSID? Te dice, mira, tienes que seguir el paso A, B, C y D, ir, dar clic aquí, 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 siguiente y ir acá. Esos asistentes en algunas marcas lo vemos, pero son configuraciones básicas. Acá es algo generativo, es decir, la nueva pregunta genera una respuesta muy completa y concreta, ¿no? Tenemos resultados en segundos de los últimos, no sé, 30 páginas de documentación tecnológica, entonces es muy fácil identificar cualquier documento o cualquier concepto técnico que necesites. Seguridad sin concesiones, sin interfaces como tal externas, todo corre dentro de la misma aplicación y es básicamente pues a esa interfaz amigable que logramos desarrollar dentro de Aruba Central.
Insight de red. Esto es algo muy, muy potente. Son recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial. Entonces, su foco es liberar ese tiempo del área de TI y reducir el riesgo que puede tener la red frente a una indisponibilidad gracias a la optimización proactiva. Esto es muy interesante y les voy a contar por qué. Cuando yo tengo una infraestructura nueva o cualquier infraestructura implementada, esa infraestructura con la inteligencia artificial va identificando los diferentes patrones de comportamiento que tiene la red. Y de acuerdo a esa data que él va recolectando, se va generando reentrenamientos semanales de cuál es el comportamiento de esta red. E inclusive yo puedo ir a compararlo con grupos de pares anónimos de otros entornos. Es decir, cuando tú vas a implementar una red nueva hoy nos ganamos una universidad, tú eres un integrador, tienes un cliente y vas a instalar una solución de Wi-Fi en esta universidad. Haces unas configuraciones básicas, configuras una red SSID, configuras unas contraseñas o unos grupos de perfiles y demás, unas configuraciones básicas y pones allí a funcionar la red. La inteligencia artificial empieza a tomar toda esa información, a identificar los patrones de comportamiento y él fácilmente puede ir y aprovechar esa experiencia que hemos tenido ya en otras universidades donde ya nos quemamos las pestañas solucionando inconvenientes y llevando esa infraestructura a su mejor punto de configuración, compararlas y decir, oiga, esta información que yo estoy consiguiendo en esta ubicación, este comportamiento de patrones, yo ya lo vi en otro sitio, lo vi en una universidad en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en cualquier lado, yo ya viví este mismo escenario y puedo traerte mediante esos insights o esas recomendaciones, decirte, oye, para este escenario que yo identifiqué, las mejores configuraciones que tienes que hacer son estas. Entonces te da recomendaciones de firmware, recomendaciones de configuraciones como tal de rendimiento de Wi-Fi, recomendaciones de ahorro de energía para respaldar esos puertos de sostenibilidad, que es un tema bastante complejo en la actualidad. Recomendaciones de cómo mejorar la seguridad en temas de contraseñas o protocolos. Y todo esto basado en la experiencia que ya tenemos en ese lago de datos. Si no tuvieras la inteligencia artificial, es como si tú necesitaras al especialista de Aruba con 30 años de experiencia y con las 20.000 certificaciones para que pueda llegar a ese tipo de conclusiones. Aquí la herramienta Aruba Central de Inteligencia Artificial se encarga de hacer eso. Analiza la data y te trae esas recomendaciones para optimizar de manera proactiva como tal la infraestructura. ¿Vale? Hablamos también de lo que son la seguridad y las alertas impulsadas por inteligencia artificial. Entonces, alertas es poder detectar cualquier incidente en cuestión de minutos, reduciendo así obviamente los tiempos de resolución de fallas como tal, correlacionar todo el stack completo. Es decir, él puede, cuando tú gestionas una red independiente donde tienes una solución de switches, una solución de Wi-Fi, una solución de SD-WAN, por ejemplo, y todo está separado, tienes que ir a identificar el error en cada una de esas interfaces o de esas soluciones. Cuando la solución como Aruba Central Inteligencia Artificial tiene la posibilidad de correlacionar toda la infraestructura, todo el stack completo, va a ser mucho más fácil identificar la causa raíz y generar recomendaciones que reduzcan el impacto como tal en la indisponibilidad de la red. Reducimos obviamente el tiempo de visualización, es mucho más fácil ver cualquier falla que se esté generando. Y ahí hablamos nuevamente de esos diagnósticos rápidos. Muchas veces al área de TI lo que más le cuesta es diagnosticar la red, ¿vale? No saben por dónde comenzar o simplemente cuando hay una falla, les pongo un ejemplo, en una universidad llegó el rector a las 8 de la mañana, trató de conectarse en su oficina, no pudo, llamó al área de TI. El área de TI que siempre está por allá en el bloque olvidado, el rincón se demora 10 minutos en llegar a la oficina del rector. Cuando llega, hace una serie de validaciones, hace el testing de que está funcionando la Wi-Fi, que funcionan los DNS, que funciona el Internet, que funciona el router. Cuando termina de hacer el diagnóstico, dice, no, pues todo me funciona bien, el rector ya está conectado, no supimos qué pasó. Cuando tienes una herramienta como esta, logras identificar la causa raíz de los inconvenientes. Cuando el rector no se pudo conectar, puedo ir al pasado y mirar exactamente en esa foto del pasado, en el instante que él trató de conectarse, por qué no se pudo conectar. Porque no había cobertura Wi-Fi, porque la AP estaba abajo, porque el directorio activo no contestó, porque el DHCP no contestó en los tiempos que debía contestar. Entonces, eso es lo que vemos acá.
vas a tener la causa raíz del inconveniente y de manera proactiva, con toda esa data que maneja la inteligencia artificial, te va a hacer la recomendación. Venga, para este inconveniente que sucedió allí o que está sucediendo, yo le recomiendo que haga esto, que tome acción sobre este punto específico, ya sea dentro de la configuración de Aruba Central o cuando es un externo, como es, digamos, el DHCP, él fácilmente dice, oiga, este usuario no se pudo conectar porque el DHCP no contestó. Vaya, revise el DHCP, ¿qué está pasando con el DHCP? ¿Vale? Identificar la causa raíz y darte la recomendación, ¿qué deberías hacer? Eso solo lo logras con personas que son muy, muy especializadas, que tienen mucha, mucha experiencia y que obviamente pues para las áreas de TI de nuestros diferentes clientes no va a ser viable económicamente contratar un perfil tan alto, pues que tenga esos skills tan desarrollados. Ahí es donde toma bastante importancia la inteligencia artificial. Hablamos de la generación de perfiles de clientes impulsados por inteligencia artificial. Yo logro identificar el patrón de comportamiento de los diferentes dispositivos que se conectan a la red, analizarlos, analizar ese comportamiento y generar como tal segmentación, saber si es un dispositivo que está conectado, que genera poca data, que la data que genera es de video y que no hace ningún cambio de ubicación, no genera roaming. Ella empieza a perfilarlo, oiga, esto puede ser una cámara o puede ser un dispositivo como tal que está fijo. Y cuando empieza a irse un poco más profundo en esa inspección de paquetes, en el comportamiento del equipo, puede definir qué tipo de dispositivo es. Si es de Internet de las cosas, si es un usuario, un PC que está quieto, ¿cierto? PC de escritorio. Y de acuerdo a eso va a generar segmentación, perfilación y seguridad. Si es un dispositivo, no sé, que está cambiando de un lugar a otro, que pasó del salón A al salón B, de la oficina A a la oficina B, entonces ya empiezas a generar un perfilamiento allí que puede ser un dispositivo móvil. Si tiene un sistema operativo Windows, pues ya sabemos que es un PC, ¿cierto? Entonces, él puede llegar a identificar todos esos patrones de comportamiento de los usuarios y generar como tal una clasificación para poder aplicar políticas de tráfico, aplicar políticas de filtrado avanzado, por ejemplo, en diferentes aplicaciones, ¿vale? Ese es el nivel que se tiene allí en cómo hace la inteligencia artificial para tomar toda esa data y convertirlo en información que sea valiosa para nosotros. Evitar las vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones. Como tenemos la posibilidad de hacer inspección de paquetes, identificar qué aplicaciones están consumiendo. Esto no es invasivo porque no vemos como tal información que va dentro del paquete, sino solo vemos que es, no sé, un tráfico de Facebook, pero no sabemos qué va ahí adentro, solo sabemos que es de Facebook. Entonces, con la inteligencia artificial, con la detección de incidentes, yo logro que él pueda, basado en una base de datos muy grande, que está impulsado por Big Cloud, es una entidad que califica el riesgo de seguridad de los diferentes destinos o aplicaciones en Internet. Yo puedo tomar toda esta data, aprovecharla y empezar a identificar cuáles son los riesgos, a evitarlos, a fácilmente poder hacer correcciones, ¿cierto? De políticas de red porque está generando algún error o alguna fisura de seguridad como tal. Aplicar mucho más fácil los filtros de seguridad por aplicaciones, por dispositivos, por grupos, por SSIDs, por categorías, por perfiles. Entonces tengo la inteligencia artificial para que me ayude a que toda esa información, toda esa cantidad de información que está allí, poderle sacar provecho y que sea fácilmente consumible, que sea muy sencillo interactuar con la plataforma y tomar acción. ¿Vale? Esos son algunos ejemplos de lo que tenemos en la inteligencia artificial con HP Aruba Networking en Aruba Central. Entonces, básicamente el mensaje allí es la solución perfecta que necesitan nuestros clientes es tener un hardware robusto, ¿cierto? Es lo que vemos allí, las máquinas físicas, los switches, los access points, los gateways, pero que tengan esa potencia que les entrega la inteligencia artificial o la gestión en nube. ¿Vale? Es como cuando tú tienes, no sé, si alguien de pronto monta bicicleta, cuando tienes una mega bicicleta con muchas suspensiones y muchos servicios, la bicicleta más pro para bajar una montaña, pero si el administrador de esa bicicleta o el piloto que la va a administrar no tiene las capacidades, no tiene la experiencia para hacerlo, pues va a ser una bicicleta más a la cual no le puede sacar provecho. Aquí sucede exactamente lo mismo. Puedes tener un hardware bastante robusto, ¿cierto? Nuestras máquinas son bastante robustas, tienen garantía extendida de 5 años después de que las máquinas salgan de fin de vida, que eso es un tiempo muy grande. Una máquina de esas puede salir
de fin de vida en el 2030 y si da 5 años más es 2035, es decir, un cliente en 10 años es muy probable que ya haya tenido que cambiar la infraestructura, pero por obsolescencia tecnológica, no porque se haya quedado sin garantía, sin respaldo de la fábrica, ¿vale? Entonces aunque son máquinas bastante robustas, tanto lo que son soluciones de switching, de wireless, de gateways, la potencia está en poder sacarle provecho a toda esa información y meter la inteligencia artificial para que nos ayude a optimizar la red, a sacar el máximo provecho. Entonces, la bundle perfecta es el hardware más esta gestión con inteligencia artificial en nube, ¿vale? Ese es el combo perfecto que necesitan nuestros clientes para sacar el máximo provecho. Y allí hay un mensaje bien interesante, y es que en nuestro ecosistema de distribución como tal de HP Aruba Networking, manejamos algo que se llama los bestsellers. Y los bestsellers son unos equipos eh, que tienen unas bondades a nivel técnico bastante interesantes, que manejamos en compra de inventarios para tener en cada país unos equipos disponibles, que manejamos unos descuentos bastante agresivos y que eso nos ayuda a hacer cierre de negocios de manera inmediata. Es decir, no tienes que esperar ni 20 ni 30 días a que la mercancía venga desde el fabricante, sino que están ahí disponibles en cada país, en cada bodega para entrega inmediata. Esos son los bestsellers. De nuestros bestsellers que manejamos como tal, tenemos a nivel Wi-Fi equipos de la familia 500H, son equipos enfocados a la vertical de hotelería. Tenemos equipos 505 y 515 que son Wi-Fi 6, bastante agresivos en precio. Equipos 615 y 635 que ya son Wi-Fi 6E. El 615, digamos que tiene una capacidad inferior en cantidad de usuarios concurrentes, y el 635 ya es mucho más robusto al manejar sus tres bandas. Y a nivel switching, tenemos desde las familias CX6000, que son equipos capa 2. Luego vienen los switches CX6100, también son capa 2, pero con una capacidad mayor de PoE y de ancho de banda en las fibras, hasta 10 gigas. Los 6000 solo llega a 1 giga. Luego vienen ya los capa 3, que son los switches de la familia 2930F y M, y los switches ya top de gama, que son los CX6200 a nivel acceso, ¿vale? Aquí básicamente entre los 2930F y 6200 son muy parecidos en características. Sin embargo, los CX6200 tienen un foco más de automatización avanzada, por lo cual obviamente son un poquito más costosos. Entonces, si tienes un cliente que necesite esas características de Enterprise, pero que su presupuesto sea de pronto un poco limitado, debería ir con un 2930. Pero si el cliente quiere el top de gama y su presupuesto lo permite, pues te vas con el top de gama, que son los CX6200. ¿Vale? El mensaje allí es, esos equipos que ves allí, estas familias que vemos acá, están disponibles para entrega inmediata en los diferentes mayoristas. ¿Vale? Los tienes allí para cerrar esos negocios de manera inmediata. Es, es una Mm. ventaja importante que se tiene con respecto de pronto a otros fabricantes. Por aquí Y escucho un de micrófono hecho, abierto. Ah, ya. perdón Dale, ahí, Andy. perdón, el anuncio parroquial, no, y de hecho, ahorita tenemos una promoción bastante agresiva con los 2930, así que es como de aprovecharla porque sí, y también con los switches 6000, ahorita están en súper buen precio, así que es importante que los puedan considerar para los proyectos. Ok. No, ahí está esa, así como decimos por aquí, está esa plática sobre la mesa, para sacarle provecho. Bueno, entonces, aquí algunos beneficios adicionales eh, de las soluciones de HP Aruba Networking, de Enterprise. Hablamos por un lado de temas de implementaciones sencillas. Cuando yo tengo la gestión en nube de inteligencia artificial, hablamos de un concepto que se llama Zero Touch Provisioning. Que yo simplemente conecto un equipo a la red que tenga acceso a Wi-Fi, a Internet, y él puede tomar la configuración que tenemos en nuestra plataforma nube y autoconfigurarse en cuestión de minutos. Cuando haces esto con un solo equipo, pues no tiene mucho sentido porque un equipo lo puedes configurar fácil. Pero cuando vas a configurar, no sé, un proyecto un poco más grande o vas a tener que instalar equipos que están en diferentes ciudades, ubicaciones geográficas diferentes, allí es donde toma sentido porque es diferente cuando tienes que enviar a tu especialista, pagarle viáticos, pagarle hotel, pagarle todo para que vaya a haga una implementación, a cuando simplemente envías el equipo que lo conecten a internet y ya tienes una solución totalmente funcional.
¿vale? Entonces ahí tiene enfoques principales. Uno, cuando tienes el Zero Touch Provisioning, o sea, ese despliegue tan rápido, tan sencillo, puedes reducir costos en las ofertas de implementación, que es súper atractivo para nuestros clientes. Lo segundo es que como los despliegues son tan rápidos, la implementación es tan rápida, no afectas el core de negocio del cliente. Recordemos que al inicio hablábamos de que cada minuto de indisponibilidad de la red al cliente le puede valer $5.000. Entonces no le estás afectando tan fuertemente el core de negocio del cliente. Y lo tercero, la mayoría de negocios siempre se deja un saldo al final que va contra entrega del proyecto. Hasta que la solución no esté funcionando, no esté implementada, no te pagan ese saldito del 10, 20, 30, 50% de la solución. Entonces, en la medida que tú puedas hacer un despliegue mucho más rápido, pues ¿qué vas a poder hacer? Facturar. Vas a generar un cobro bastante rápido. No vas a ir una facturación a 3 o 6 meses, sino en cuestión de tal vez semanas o días vas a poder generar la facturación porque ya tienes una implementación ejecutada, finalizada. Garantía extendida, lo hablábamos ahorita, 5 años después de que el equipo salga de fin de vida. Esto le da respaldo al cliente, le da seguridad a la inversión. Automatización, ya lo vimos allí, temas de APIs, programabilidad, todo el tema de inteligencia artificial que me ayuda a automatizar esas operaciones que son repetitivas, que me ayuda a aumentar la productividad. Ahí hay un mensaje súper interesante y es eso que les mostré ahorita de Aruba Central con inteligencia artificial. Hay una demo y un try and buy. Eso es público. Tú simplemente escribes en el navegador HP Aruba Networking, entras a la página principal y arriba dice demos, clic en demo y ya te lanza una interfaz controlada de Aruba Center para que tú puedas mostrarle esos beneficios que mostramos ahorita directamente a los clientes en tiempo real. El lenguaje natural, que es lo que hablamos también ahorita. Uno de los focos de esa interfaz es ese lenguaje natural que ha tomado mucho tiempo desarrollarlo, ¿cierto? Y eso es también gracias a la inteligencia artificial. Logramos de que la comunicación que se genera entre la plataforma y el operador de red sea muy sencilla. Ya no es un lenguaje tan técnico, no es un lenguaje de bit y bytes, sino un lenguaje natural que ayuda a que una persona que tenga conocimientos básicos en redes pueda administrar una gran infraestructura. Podamos atacar ese desafío importante en los clientes que es esos recursos limitados de TI. Y seguridad integrada, tanto desde Aruba Center con la inteligencia artificial que vemos ahorita, las aplicaciones, la identificación de perfilamiento de dispositivos y demás, como el tema de segmentación dinámica, que también lo vimos al inicio, que es el control de acceso a la red basado en roles, ¿vale? ¿Qué logramos con ello? Pues simplicidad sin compromisos, porque desde Aruba Center tú puedes ir creciendo de a poquito, lo mismo desde la parte de hardware. Nuestros equipos ya traen todo incluido. Cuando compras un switch o un access point, todas las funcionalidades ya vienen allí incluidas, excepto obviamente la potencia de Aruba Central, que eso es una suscripción, pero no trae costos ocultos. Si es capa 2, si es capa 3, ya trae todo incluido. Entonces va a ser muy fácil tener esos features importantes sin necesidad de costos adicionales. Listos para el futuro, pues como lo ven, la inteligencia artificial es el boom y nosotros llevamos 10 años trabajando en esto para estar donde estamos ahorita, tener esa capacidad que tenemos como tal en gestión y administración. Y redes inteligentes para todos, pues básicamente es que con los precios, con las promos, lo que decía ahorita Andy, con esas promos que manejamos, pues fácilmente cualquier compañía pequeña, mediana va a poder acceder a este tipo de beneficios de infraestructura. Para cerrar, les quería contar un poquito de esas rutas, lo que hablamos ahorita al inicio de que las diferentes soluciones de Aruba son independientes entre ellas, no necesitan tener una para poder crecer a la siguiente y demás. Entonces hablamos de que nosotros deberíamos crecer de manera recurrente con nuestros clientes, es decir, crecer con nuestros clientes, generar ventas recurrentes con nuestros clientes al crecer con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay diferentes formas de crecer con ellos. Entonces, una ruta puede ser, si el cliente no tiene Wi-Fi, arrancas con Wi-Fi, luego vas con Switch, luego vas con Aruba Central, con un control de acceso a la red, con sensores de experiencia, con SD-Branch, con SASE. Esa podría ser una ruta. Pero puede que el cliente en la ruta 2 ya tenga otra infraestructura de acceso, ya tenga ahí en el acceso en switches y en Wi-Fi puede tener, no sé, Extreme, Cisco, Fortinet, lo que pueda tener allí. Entonces tú puedes entrar allí a posicionar como tal Aruba sin necesidad de cambiar, de tener toda la infraestructura Aruba, arrancar con un control de acceso a la red que es multivendor. ClearPass puede, lo pones arriba, empieza a generarte visibilidad y se comunica con todas las diferentes marcas para poder aplicar las
las políticas de tener la visibilidad de todo lo que se está conectando en la red. Entonces, arrancas con un NAC, o sea, ClearPass, luego sensores de experiencia, luego tal vez una renovación de switches, luego lo potencializas con Central y vas creciendo como tal con el cliente en esa planeación que tenga el cliente de renovación tecnológica. Con una ruta N, el cliente ya tiene toda la infraestructura de otro fabricante, pero le hace falta el tema de seguridad, entonces puedes entrar con SASE, con SSE o con una solución de SD-WAN que le ayude a optimizar esos tráficos hacia Internet o hacia aplicaciones como tal que tengas a service. Entonces no hay una ruta como tal definida, tú puedes crearla fácilmente de acuerdo a ese crecimiento que vaya teniendo o esos cambios que vaya teniendo cada uno de nuestros clientes. Te puedes ajustar fácilmente. Hablamos de ese concepto que somos su sastre de tecnología. Dime cuáles son tus necesidades y yo puedo generarte como tal una ruta de crecimiento acorde a esas necesidades puntuales, sin necesidad que todo ya sea monomarca Aruba. ¿Vale? Para cerrar aquí un mensaje parroquial, esos son equipos que por lo general tenemos en nuestro mayorista. Siempre van a estar por lo general disponibles lo que son los equipos de switching, lo que son los equipos 2930F de las diferentes capacidades de 10 gigas, de 1 giga, con PoE, sin PoE. Todas estas referencias por lo general siempre las vamos a encontrar en inventario, en este caso nuestro mayorista Solution Box, ¿vale? Entonces tenemos equipos CX 6000, 6100, 6200, equipos de Wi-Fi de las familias 500, 600 e inclusive en algunos casos hasta equipos outdoor, cuando se hacen algunos pedidos específicos. Entonces una gran oportunidad de cerrar negocios de manera inmediata. Entonces, con esto cerramos. Voy a ver el chat si de pronto tenemos alguna duda, pregunta, inquietud. Este QR es de pronto para las personas que faltaron por registrarse. Como les decía, es un tema de registro y también allí pedimos tu mail y a ese mail vamos a enviar esta presentación pues si están interesados. Em, También, Jason, la próxima semana, el 5, ¿verdad? Tenemos la siguiente como parte de, digamos, de esta clínica. Les vamos a estar enviando la invitación para que ok, puedan, eh, para que puedan conectarse, ¿verdad? sí, 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 esa sesión va a estar súper buena porque hoy aprendimos un poco de portafolio, aprendimos de las diferentes soluciones de Aruba, cómo vamos desde el borde hasta la nube y todo lo que interviene allí, la inteligencia artificial y demás. Pero en la próxima sesión vamos a ver casos de uso, vamos a ver cómo tomas esos mensajes o cómo posicionas esa tecnología ya en clientes finales, en casos reales de las diferentes verticales de la industria, en hotelería, en la banca, en el retail, cómo le sacas provecho como tal a todas estas soluciones y logras posicionarlas en los clientes para poder generar como tal oportunidades de negocio. Entonces es súper importante, no se lo pierdan en 8 días. Jason, aquí hay un par de preguntas. Dice, para la línea de Aruba Instanon, ¿tiene la misma inteligencia artificial? La respuesta es no. La diferencia, digamos que cuando tú hablas del portafolio de HP Aruba Networking, tenemos dos portafolios, uno que es un portafolio SMB y un portafolio Enterprise. El SMB es lo que conocemos como Instant-On, donde su foco es más de esos clientes que Mm. tienen de pronto unas necesidades un poco más básicas a nivel conectividad. Es decir, no, a un cliente que sea muy pequeño tal vez no le pueda sacar el máximo provecho que le puede ofrecer la inteligencia artificial. Y el otro portafolio ya es el de Enterprise, que son todo lo que vimos hoy, desde el borde hasta la nube, switches, access point, switches de data center, gateways, SD-WAN, SASE, es el portafolio como tal de Enterprise y obviamente pues es lo Mm. más top de la marca, ¿vale? Y la otra pregunta que dice aquí es, ¿estos equipos tienen licenciamiento o lo incluye con la adquisición del equipo y la vida útil de los equipos? Ok, súper buena esa pregunta. ¿Quién tienes el nombre? ¿Quién nos hizo la pregunta? Werner, pero no me sale el apellido. Ok, no, Werner, súper buena pregunta. Tengo que incluir ese detallito en la presentación porque nos hace falta tener claridad en esa partecita. En las soluciones de Enterprise, como les decía, los equipos como tal ya traen todas las funcionalidades habilitadas. Tú compras un switch de capa 3 y ya trae todo habilitado, sus puertos, sus diferentes protocolos y demás.
Sin embargo, cuando quieres potencializarlo con Aruba Central, con inteligencia artificial, el Aruba Central se licencia como una suscripción. Es una suscripción por cada dispositivo que quieras administrar desde allí y esa suscripción se maneja en el tiempo, a 1, 3, 5, 7 o 10 años. ¿Vale? Esa es la forma de suscribir o de contar con el servicio y la potencia de Aruba Center con inteligencia artificial. Los equipos como tal, los equipos físicos, traen la garantía extendida, es una garantía que viene incluida desde fábrica, que es 5 años después de que el equipo salga de fin de vida. Sin embargo, pues hay que tener pendiente que dependiendo del diseño que estés haciendo, si es un cliente que necesita una prioridad bastante alta en reemplazo de partes, por ejemplo, pues ahí deberías incluir un contrato de soporte que te garantice unos tiempos más rápidos en respuesta o cambio de partes. Pero si no es así, fácilmente podrías irte solo con el equipo y con la garantía extendida de nosotros como fabricantes, ¿vale? Estás Sí, en solo, mute, allá. solo esas dos preguntas teníamos aquí en la nueva cosa que es PIR. Ok. En el chat no veo nada, no sé si alguien tendrá una otra pregunta. Por aquí Ah, aquí hay dice, una una de... pregunta, ¿es Sí, dale. compatible para administrar desde Android Plus? Nosotros manejamos desde Aruba Central diferentes, o más bien desde las soluciones de Enterprise, algunas herramientas que corren en dispositivos móviles. Una de ellas es la app de Aruba Central, donde puedes tener una gestión desde allí para ver cierta información, recibir notificaciones y demás. Pero digamos que con toda la interfaz tan completa que muestra Aruba Central, que es una interfaz tipo solar que vamos a ver en la otra sesión, vamos a ver cómo acceder al demo y vamos a interactuar como tal con la plataforma. Ahí interés necesitas, digamos que una pantalla un poco más grande para poder visualizar pues todo el entorno. Pero la respuesta es sí, es compatible. Tienes una app para hacer modificaciones y algunas acciones puntuales, pero lo ideal es que sí lo administres desde una pantalla un poco más robusta. Además de contar con algunos asistentes de configuración, es decir, cuando vas a configurar un nuevo equipo, hay una app también de instalador que te permite hacer una implementación mucho más rápida, un testeo de diferentes variables, que eso también corre sobre dispositivos móviles. Entonces sí es compatible. Em, Bueno, yo por creo aquí, que, sí, ya estás contestemos la viendo ahí la última. pregunta, ¿no? Bueno, no sé quién es, dice Telecam 140. ¿Puedo explicar cómo se Se controla o se contrata. contrata? ¿Cómo se contrata el acceso a Aruba Central? Bueno, no, fue lo que acabo de decir. Suscripción por cada dispositivo. En el tiempo, suscripciones de 1, 3, 5, 7 o 10 años. ¿Vale? Listo. Entonces, Sí, con nosotros, con Solution Box, lo pueden cotizar. Les voy a dejar aquí mis datos de contacto. Y con mucho gusto se los podemos vender. Solo las suscripciones se pueden pagar también. así es. Es otra ruta de crecimiento con el cliente. Si el cliente ya tiene infraestructura Aruba Enterprise, tú lo que haces es potencializarlo solo adquiriendo la gestión con inteligencia artificial en nube. Bueno, creo que con esto cerramos. Sí, muchas gracias, Jason, ahí siempre por el apoyo. Gracias a todos los que se conectaron. Esperamos verlos en la próxima clínica y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la orden. Ahí en la reunión les va a quedar mi correo, mi WhatsApp, así que cualquier cosa estamos Vale, por ahí. Muchas gracias. vale. Gracias a todos. Buena tarde. Nos vemos en 8 días. Hasta luego, que estén bien.